Segundo Sí, y video, aquí dice que estudio él los es el mejores que abrió los sellos. grandes Ah, visiones sí, Los libros proféticas. es Sí, Apocalipsis Ministro más 4, Olvera. Ajá. 9. Sí, sí, porque a él se le dio toda autoridad. Dios le permite hacer eso porque le dio toda autoridad en el cielo y en la Y tierra. él es el Mateo único que 28, puede abrir 18 los al El sellos. 20. único medio, recuerden esto, Jesús no es el único salvador. Jesús es el único medio de salvación, porque la salvación viene del Padre por medio del Hijo. Lo estamos viendo aquí, ¿no? Fue revelación de Dios para el Hijo, y el Hijo para el Ángel, y el Ángel para Juan, y Juan para nosotros, y nosotros para el mundo. ¿Sí? Bueno. Y como el mismo versículo inicial dice, es la revelación de Jesucristo, no la revelación de Juan el teólogo. Bueno, ya lo habíamos leído. Su propósito es el siguiente. El propósito de este especial y último libro de la Biblia es el de hacer una descripción manifiesta a los hijos de Dios de todo cuanto estaba pasando y estaba por acontecer. Aquí tenemos dos puntos: lo que estaba pasando en aquel entonces y lo que estaba por acontecer en estos tiempos. Asimismo, hoy, con el método histórico, nosotros estamos viendo lo que está pasando hoy y lo que va a pasar más adelante. Bien. Igual que Juan estaba hablando de lo que estaba pasando en su tiempo y de lo que iba a pasar en estos nuestros tiempos, y ahora nosotros tenemos que hablar de lo que está pasando en nuestros tiempos y de lo que va a pasar más adelante, en el futuro. Es como por ejemplo, el capítulo 24 de Mateo. ¿no? De Mateo. Sí. Ese capítulo nos habla... Las señales antes del fin. Ajá, y que en ese tiempo estamos... Sí, porque va Estamos relacionado viviendo hasta eso, hoy en Apocalipsis. día. Sí. Mateo Y 24. recuerden hasta una cosa, Apocalipsis. lo decíamos al principio, las profecías del libro de Apocalipsis y las profecías del libro del profeta Daniel son paralelas, hablan de lo mismo en diferentes épocas. ¿Sí me explico? En diferentes épocas se habla de lo mismo, son paralelas las profecías. Bueno, dice, ya leímos Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su Hijo, bla, 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 ya lo leímos. Bueno, es del todo evidente que este libro, como todos los demás que contiene la Santa Biblia, fue dado para nuestra instrucción y edificación. Los conductos para nuestra instrucción y nuestra edificación, analizando el primer versículo de este singular e interesante libro llamado el Apocalipsis, notaremos los conductos por los cuales ha llegado al hombre esta revelación. Nuevamente, seguimos leyendo el de 1:1, la revelación de Jesucristo. Bueno, notemos estos conductos. ¿Cuáles son? Vamos a leer estos tres primeros. Dice, ¿cómo rigen? ¿Cómo rigen? O sea, por medio de Dios. Dios la da a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo la entrega a su ángel. Esos son los conductos. Por eso ya me adelanté al decirles que Dios a su Hijo a su ángel a Juan, Juan a nosotros y nosotros al mundo. Esos son los conductos, ¿sí? El ángel le ha declarado a Jesús siervo del Señor. Juan lo registra en el libro para que notemos cómo, como siervos de Dios, estemos informados, conociendo lo que ocurrió y sabiendo lo que ha de acontecer. Todo ello en razón de lo que el mismo Señor ya había declarado en Amós 3:7. ¿Qué declaró en Amós 3:7? El libro de Amós 3:7. Ya todos conocen el texto, ¿verdad? Sí. Precisamente 3:7. 3:7. Amós 3:7. Ese texto dice claramente que Dios no hará nada si no se lo comunica primero a sus siervos. Y precisamente Dios no hizo nada si no se lo comunicaba primero a sus siervos. ¿Quiénes eran sus siervos en ese caso? Era el ángel y Juan. Eran siervos de Dios. ¿Sí? Y en este caso también podemos decir que Jesús era siervo de Dios, puesto que Dios envió a su Hijo, dice. Entonces, entonces ya ahorita ya se cumple ese texto, Dios nos comunicó qué es lo que va a hacer en el futuro. ¿Sí? Y vean ustedes, es un gran privilegio que nosotros, cristianos, podamos conocer lo que ni siquiera los apóstoles conocieron. Aún Pablo no conoció. Aún Pablo, exactamente. Porque cuando los apóstoles vivieron, no se había escrito el Nuevo Testamento, y mucho menos se había colocado en el Nuevo Testamento
el escrito de Juan el Bautista, ¿no? de Juan, el teólogo, ¿no? Que es el libro de Apocalipsis. O sea, se escribió en el año 96. Por esa época más o menos muere el apóstol Juan y murieron la mayoría de apóstoles. Y ya después recuerden al doctor Lucas. Sí. ¿Qué dice el doctor Lucas? Que él ha reunido Indagué, dice, cierto. minuciosamente lo que muchos han querido poner en orden y no han podido. Dice, yo indagué lo que hemos visto y lo que hemos palpado, porque Lucas anduvo con Jesús. Entonces él indagó todo, porque había todavía testigos oculares de los acontecimientos de aquel entonces, en el tiempo de Lucas. Entonces él recopila información y escribe la epístola de Lucas. Entonces ciertísimamente. podemos confiar plenamente y fehacientemente en todo lo que escribió. ¿Por qué? En primero, porque fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Fue un apóstol. En segunda, porque pues eran los acontecimientos de ese entonces y todavía había muchos testigos oculares del acontecimiento. Lo conocía mejor. Así es, así es. Bueno, ahora vamos a ver su contenido. Dice, el contenido de tan importante y especial libro podemos definirlo al leer el verso 2, en donde Juan declara de qué da testimonio. ¿Qué dice el verso 2 de Apocalipsis 1? Verso 2, hermano. De Apocalipsis 1, el verso 2. Apocalipsis capítulo 1. Bienaventuradas, dice. Bienaventurado. 2:1. 1:2. Y ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. Entonces nuevamente Amén. Juan vio todas esas cosas, las escribió para que podamos confiar en eso, ¿no? Juan el apóstol, el amado, también se le llama, el amado del Señor, al redactar el libro del Apocalipsis, testifica de 3 cosas, a saber, 1, la palabra de Dios, 2, el testimonio de Jesucristo, y 3, de todas las cosas que había visto, o sea, las visiones. Bienaventurados los que Dos. oyen. 1:2. Bienaventurado. El Bienaventurado el que significado de lee. bienaventurado el es que lee. bendito. El que lee los. Bendito de el la que palabra lee. de esta profecía, Así es. Y los que guardan las cosas de la profecía de este libro. de este libro. Amén. Porque el tiempo está cerca. Así es. Entonces les repito, si en aquel entonces el tiempo estaba cerca, imagínense hoy. Pues más. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos bien. Muy bien. La bienaventuranza en este libro, o sea, como dice el texto que leí mi hermano, El que bienaventurado, Los bienaventurado el que lee. los que se preparan. Así es el preámbulo del libro que nos ocupa. O sea, se encuentra registrado, o registrada la importancia que posee el mismo, o sea, el mismo libro, al declarar el beneficio que el hombre obtendrá con tan solo leer u oír las palabras que encierra el libro del Apocalipsis. Y obvio, ¿qué es lo que obtenemos aparte de no solo leer, sino de oír? ¿Qué es lo que obtenemos? La fe. La fe, exactamente. La fe y la esperanza. Porque la fe viene por el oír y el oír la La palabra, palabra de Dios. Y la esperanza. Así es. Entonces no solamente lo leemos, sino que lo oímos. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nuevamente, como les decía hace rato, ¿no? Estemos siempre tomados de la mano de Cristo, con la escritura en la mano, siempre, 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 a toda hora. Todo el tiempo que puedas, toma la Biblia y léela. Eso va a ir empapando tu interior. Porque recuerden que, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos limpia. Nos limpia, exactamente. Nos purifica. Nos Recuerden en cambia. Daniel 12:10 dice, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Entonces, si estamos en contacto con la palabra, estaremos siempre de la mano de Cristo. Amén. Y Amén. así también el enemigo no se nos acerca. Exactamente. Uche. De esa forma se cumple ese texto que dice la Escritura, resiste al diablo y huirá Huirá de de ti. ti. Resistirlo es que estés agarrado. Es como, por ejemplo, Efesios un niño de escaso 1 año. Resistir al diablo.
Siempre anda de la mano de la mamá y se siente seguro, ¿ah? Como pues, el Pero ejemplo del cuando hermano suelta Tino. tantito la mamá, se le empieza a buscar a la mamá y cabrón, ¿dónde está? Ahí tienes Siempre está a su ahí hijo de pegado el Tino. niño. En cuanto lo pierde de vista, ¿qué hace? Suelta el llanto, luego, ¿no? Así mismo No nosotros. está mi hermano. papá. Así mismo nosotros. Mientras estamos agarrados de la mano de Cristo por medio de su palabra, no teman mal alguno. No teman mal alguno. El Señor está con nosotros. Y dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿Quién ¿Quién contra contra nosotros? Salmo esa es 91. promesa de Dios, ¿eh? Salmo 91. Bueno. dice, Muy bien, entonces esa bienaventuranza, 10,000 y 10,000 a tu este, diestra. Más a ti ya lo nos leyó llegará. hermano 1.3, ¿verdad? Bienaventurado, Sí. el que lee y los que oyen. Bueno, Los que guardan. existe la bienaventuranza en las páginas del libro del Apocalipsis y esta se adquiere tan solamente con leer y oír, o sea, con solo oír las palabras de la Escritura, aparte de otras bienaventuranzas aquí declaradas. Bienaventuranza significa un estado de dicha y felicidad, o sea, de bendición. Esta se obtiene en el libro del Apocalipsis, porque en cada profecía que encontramos en sus páginas hay una motivación divina muy especial que es transmitida al hombre que considera y estima este libro como sagrado. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? También Y sé que existen las También en bienaventuranzas, ¿no? Ajá. Que significa la dicha, la felicidad. Ujú. ¿Qué más? La bendición. Dicha y felicidad es transmitido por medio de la bendición de Dios. La dicha y la felicidad. Recuerden, esa dicha y felicidad también se adquiere por medio de lo que Jesús nos dejó. ¿Qué nos dejó Jesús? El amor. Dijo Jesús, mi paz les dejo, Y el mi paz paz les doy. No se las doy como se las da el mundo. O sea, esa paz es interior. Porque la paz del mundo, por ejemplo, ¿por qué o para qué se constituyeron las Naciones Unidas? Para que no haya Para que guerras. haya paz en el mundo y no haya guerra. Esa es la paz del mundo. Pero Jesús nos dejó una paz especial, una paz espiritual que es interna. Esa paz espiritual es la que debes de sentir dentro de ti. No debes de amedrentarte nada. Obvio, no lo estoy diciendo en un término machista, ¿no? De los valientes que han hecho mal que quieran. Como muchos que tientan a Dios, ¿no? Tientan a Dios. Así mismo le dijo Jesús al diablo, ¿eh? Cuando le dijo, lo subió al pináculo del templo, le dijo, tírate de aquí, al cabo. Escrito está que los ángeles te detendrán para que tu pie no tropiece en piedra. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Porque escrito está, no tentarás al Señor Señor tu Dios. tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y sí, nosotros podemos decir, sí, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no lo podemos decir valentonamente, ¿no? Sino humildemente. Humildemente, exacto. Dentro de la humildad. Jesús nos dice también otro consejo. Dice, aprendan de mí, sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy, y hallarán paz para su alma. Sean humildes. O sea, dentro de la humildad recibe esa paz enorme, que es lo que el mundo necesita. Esa paz interior, que donde quiera que tú vayas vas a sentirte satisfecho por la palabra de Dios. Y esa paz va a irradiar a los demás. O sea, los demás se van a acercar a ti. Y más si escuchan. ¿Cuál es el texto que tenemos ahí en el atril? El de a que hable conforme a la palabra de Dios. Exactamente. Que no hables conforme al mundo, con las palabras que habla el mundo, con las palabras que hablan los jóvenes de hoy. Habla conforme a la palabra de Dios. Que salgan palabras dulces de tu boca. Y la gente se va a acercar a ti, automáticamente. ¿Por qué? Porque en ti hay luz. Esa luz es la luz del Espíritu Santo. Ahí Es es la luz donde de la se ve el palabra. fruto, ¿no? Así es, así es. Esa es la luz del Espíritu Santo, la luz de la palabra de Dios. Y por eso, donde quiera que tú andes, y no es coincidencia, el otro día le iba a comunicar a mi hermano, donde quiera que voy, que hay negocio, antes yo pensaba, híjole, el enemigo no quiere que le hable de la palabra de Dios. Esa es la lumbrera que Pero no. alumbra nuestro camino. No era eso, era lo contrario, era de que a donde quiera que llegues llevas luz, hay bendición.
Y empiezan las personas a vender y a vender y a vender. Y esa es bendición de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque es parte, comprendiéndolo espiritualmente, lo leí hace rato mi hermano en el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, si estás haciendo tu obra en 6 días, pues es parte de eso. Cuando tú le hablas a alguien que está en un día de la semana vendiendo cosas, pues llegas y le llevas bendición. Por eso dice, al levantarte y andando en tus caminos. Amén, amén. ¿No? Bueno, entonces vamos bien. También aquí Very en el good, very 17, good. 1.17, cuando Apocalipsis Leví, 1:17. así Apocalipsis 1.17. Pero te adelantaste mucho. Ese ya es de la tercera parte, el 1:17. Bueno, vamos, les dije que aquí iba a ser ¿qué? Del 1 al 1 9. del 1 al 9. Ajá. Y ¿Cuál ya iba a casi ser? al 17. Al 17 días. Vamos por partes, como dijo. Va muy Choc. rápido el hermano. Bueno, entonces es importante das notar bien, que el libro del Apocalipsis es libro de la Biblia que principia y acaba ofreciendo Porque una dice el bendición primero para y el los que leen y guardan lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Ahora Apocalipsis 22:7. Vayan. El 1:3 ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Ajá. Ya lo leí mi hermano. Ahora 22:7. Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7, ¿qué dice? ¿Quién es el bueno? Capítulo O la 22, buena. verso 7. 7 dice: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Yo, Así es, soy el entonces, que oye y dentro de las bienaventuranzas, cosas. viene ahí otra bienaventuranza. He aquí que vengo en breve, dice, y mi galardón conmigo. ¿Qué es el galardón? La corona, La corona de la vida eterna. Ese es el galardón. Dice, yo pagaré a cada quien según sus obras. Por eso recordemos con el tema que les di el sábado, ¿qué? ¿Se acuerdan cuál era? El templo viviente de Dios. El templo viviente de Dios. Que si el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, decimos y pensamos, porque estamos siendo observados directamente por Dios mismo, porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces debes de tener cuidado de lo que hablas, de lo que dices, de lo que piensas, de lo que actúas, que tus obras siempre glorifiquen a Dios, ¿se acuerdan? Ajá. Si el Espíritu Santo mora en ti, todo lo que tú hagas tiene que glorificar a Dios. Todo lo que hagas tiene que glorificar a Dios. Así es. Bueno, vamos a introducirnos a la salutación. Bueno, Juan al iniciar la escritura de este libro se introduce dirigiendo Salutación. sus palabras a las 7 iglesias que estaban en Asia y a saber Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pues así se había indicado en Apocalipsis 1:11 y les dirige la siguiente salutación. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, dice, que es Apocalipsis 1:11. Gracias sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y para su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Bueno, ahora entonces vamos a leer Apocalipsis 1, 4 al 8. Así sea, amén. Hasta ahí, nomás apunten del 4 al 8, pero nomás leemos el 4. Bueno, creo que el 4 y el 5 me parece. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Vamos a analizar estos dos textos. Dice, he aquí que viene en las nubes. ¿Dónde más vemos eso? En Apocalipsis 14. Así es, en Apocalipsis 14:14 dice, hoy veí una nube blanca y uno sentado sobre ella semejante al Hijo del Hombre. Semejante al Hijo del Hombre. Bueno, dice, he aquí viene con las nubes. Mire.
Porque el mismo ángel, cuando Jesús asciende al cielo, el ángel que se pone delante de los apóstoles, les dice, varones galileos que están mirando a este mismo Jesús que venirse en las nubes, de la misma forma vendrá. Y luego en Apocalipsis 14:14 dice que viene en una nube blanca. Y todo ojo le verá. Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se levantarán sobre él. Así sea. Amén. Bueno, dice que los que le traspasaron, ¿quiénes le traspasaron? Los judíos, su pueblo. Sí, los soldados eran romanos, a eso se refiere. Pero los judíos. Pero los judíos, precisamente. El de traspasarlo no tanto habla De la lanza. Su costilla. Sino que Sino no lo aceptaron. traspasarlo es hacerlo a un lado. Por eso dice Jesús, cuando yo venga, dice, los que me traspasaron me mirarán y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Y se afligirán como se afligen por el hijo primogénito. Porque ahí está mencionando a los dos, al unigénito y al primogénito. El unigénito es el que envió Dios desde el seno del Padre, y el primogénito es el que engendró en María. ¿Sí? Que los dos están en uno. Bueno. Uno solo. Ok, entonces dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Dice, viene aquí otro tema, otro texto que vamos a analizar. El que es presente, 32. el que era pasado y el que ha de venir futuro. O sea, en otras palabras, Dios es dueño del tiempo, Él no se rige por el tiempo. El tiempo, lo dice Hebreos 1:1, dice que Dios constituyó el tiempo y los límites de la De su habitación. sobre la faz de la tierra. Entonces Dios constituye los tiempos para el hombre, no para Dios. Dios no se rige por el tiempo. Por eso, para nosotros humanos, 1000 años constituyen toda una eternidad, ¿no? Una vida entera. Pero para Dios es solo un día. Hasta un año se nos hace ¿Sí? mucho. Para Dios es un día nada más. Ajá, eso ya es cuando Bueno, entremos a la Entonces, eternidad. ¿dónde me quedé? Ya me perdí. Aquí está. Bueno, ahora dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, entonces, aquí también tenemos que analizar algo, ¿no? Dice, el Señor que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, el tema principal de este libro del Apocalipsis, ¿cuál es? Las grandes visiones proféticas. No, ese es No. el título. El tema principal lo vamos a ver en Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Apocalipsis 1:7. 1:7, ¿qué dice? Así que yo vine con las nubes, dice, y todo ojo le verá y le Entonces, el tema principal del libro, ¿cuál sería? Denunciar la segunda venida. La segunda venida de Cristo, exactamente. Ese es el tema principal. Porque recuerden, Juan el Bautista fue creado en el vientre de Elizabeth, prima hermana de María. Fue creado, concebido exclusivamente para anunciar la primer venida de Jesús. Fue la voz que clama en el desierto. Es cierto. ¿Sí? Él fue el indicado para anunciar la primera venida de Jesús. Ahora nosotros, la iglesia, somos los indicados ahora en estos tiempos para anunciar la segunda venida de Jesucristo. Nosotros somos los indicados para pregonar, exactamente, pregonar el Evangelio, predicar el Evangelio y anunciar la segunda venida de Cristo, que es el tema principal del libro de Apocalipsis. hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, ya se los dijo Jesús, dice, ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Muy bien, entonces el tema principal es la segunda venida del Señor. Naturalmente, abandonando las consecuencias que esto traerá. Él dice, he aquí que viene con las nubes, como lo vimos en Apocalipsis 1:7. Acontecimientos que en conjunto Juan define en el verso 10 como el día del Señor, en Apocalipsis 1:10.
dice, el día del Señor. Dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Este es un punto importante a analizar. En Apocalipsis 1:10. Las demás denominaciones, como se reúnen los domingos, Dicen que es el día del Señor. que por cierto les comunico algo, Como una voz de trompeta. acabo de ser invitado Son de por parte de otra denominación a predicar el domingo. Órales. Como ven. Vámonos. el primer día de trabajo. El secretario tiene que estar. Sí, sé que ellos se reúnen los domingos, allí, pero aquí. me invitaron a predicar ahí y le pregunté al pastor de ahí, digo, bueno, ¿vas a querer un tema especial o tema libre? Dice, no, por lo que Dios ponga en su corazón. Y luego viene a la mente, dice, no, pues les voy a hablar del cuarto mandamiento. Pues sí. De reposo. No, él me dijo, yo lo llevo, yo lo traigo. Ah, bueno, pues ándale pues. Entonces, a ver, dice, más que me avisa si va a ser en este domingo o el otro. Bueno. No, Bueno, continuamos entonces, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes, príncipe de los reyes. Ya se le cerró. ¿Toca? La hermana Silvia, se le habrá cerrado la Cerró puerta. la puerta, Silvia. Sí, pero tocaron. A ver, hermana, yo creo que se le cerró, hermana, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, y a Él sea gloria e imperio por siempre, amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Bueno, todo esto ya lo leímos. Decíamos que el tema principal era ¿cuál? Anunciar la segunda Anunciar venida. la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Bueno. Les decía, este texto que dice, yo estaba en el día del Señor, ahora las denominaciones de hoy toman, prenda la luz, hermanita. Sí, gracias. Las denominaciones de hoy toman este texto para decir, mira, ya ves, el Señor estaba en el día del Señor, que es domingo, y ellos toman este texto para asegurarse que sí, la Biblia dice que hay que reunirse el domingo, ignorando totalmente el cuarto mandamiento. No practican los mandamientos de las demás denominaciones, porque ninguno se la sabe. Les preguntas a quien sean católicos o sean de otras denominaciones, pregúntales de los mandamientos y no se lo saben. Todos, la mayoría, le preguntas el primer mandamiento y te dicen, amarás a tu Dios. Sí, ¿no? aunque ese es el primer mandamiento más importante, importante. pero no está dentro de los 10. Pero bueno, y dice, y fui en el Espíritu en el día del Señor, como vemos en Apocalipsis 1:10. Es por ello que describir en sus páginas todos los acontecimientos que sucederán, Juan incluye en su libro de la siguiente manera, en Apocalipsis 22:20. Vamos a ver en Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22, 20. Apocalipsis 22:20. Sí me funcionó lo del podcast. Sí me funcionó. Ahí estamos. hay que dar testimonio de estas. 22, 20. Adelante, hermano, adelante, léalo. El que da testimonio de estas esta. cosas dice, ciertamente vengo Es que ya me en breve. empezaré. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Amén. Sí, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Más adelante creo por ahí dice, Señor Jesús. el que tenga sed venga y tome del agua de la vida gratuitamente, ¿verdad? Ajá. Cristo. Bueno, entonces dice, ciertamente vengo en breve. Amén. O sea, porque nuevamente Dios maneja el tiempo de otra manera, no como nosotros. Sí. Entonces para Dios 1000 años es como un día como 1000 años. Entonces Él trasciende los tiempos, o sea, Dios puede situarse en el pasado, en el presente, en el futuro. La omnisciencia de Dios así lo Es refiere. omnipotente. Bueno, aparte de ser omnipotente, es omnisciente. ¿Saben lo que significa omnisciente? Ajá. No. Puede estar en varias partes. Exactamente, omnisciente. Al mismo lugar. Por ejemplo, No, no. según se dice que Dios que moraba en Jesús estuvo con diferentes hermanos antes de partir, antes de ascender al cielo. 500 al mismo Estuvo tiempo. con 500 hermanos al mismo Al tiempo. o sea, mismo tiempo. eso es para ponerse a meditar cómo sería posible que Dios en Jesús
pudiera estar en 500 lugares a la misma vez, El mismo. al mismo momento. Esa es la omnisciencia de Dios. Entonces, claramente, les repito, no nomás es de leer la Biblia, porque está en español, la entendemos. Pero nuevamente, los entendidos de Daniel 12:10, ¿verdad? 10. Dice que no solo entenderán, sino comprenderán. O sea, son dos cosas importantes. Una cosa es Diferente. entender y otra cosa es comprender. Comprender Pero los entendidos van a tener las dos. Van a entender y van a y comprender. comprender. Que es importantísimo. Por ejemplo, todos los sábados el Señor se presenta, se manifiesta. Amén. En cada congregación está. Así es, exactamente. Por eso es la omnisciencia. Todos los Así lugares. es. Y también Dios se vale de sus ángeles también, Ajá. porque recuerda, la Escritura dice que Dios envía a sus ángeles a acampar alrededor nuestro. Entonces, así como Jesús va a enviar a sus ángeles a resucitar a los muertos, ¿verdad? Bueno. Muy bien, entonces, le quieren dar el debido lugar que debe ocupar en ese entendimiento de las Sagradas Escrituras, el conocimiento y entendimiento de lo que es y representa la segunda venida personal y visible del Señor. Encuentran que el libro del Apocalipsis abre sus páginas como paréntesis de entendimiento para hacerles saber los acontecimientos y consecuencias que traerá la segunda venida personal y visible de Cristo Jesús. Vamos a ver Apocalipsis 1:9. Ese es el último texto que dijimos que íbamos a ver, ¿verdad? Ajá. Hemos visto otros textos, pero este es el último que vamos a ver de De Apocalipsis. Exacto. Yo, Juan, vuestro hermano. Adelante, hermano. ¿Vale? Adelante, ¿lo tiene? Si lo tiene, léalo, mi hermano. Dice yo, Juan, vuestro Apocalipsis. hermano, Ya lo perdió. Perdón. Ajá, sí. vuestro Síguele, hermano, continúale. 1:9. compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces, Amén. lo que debemos de entender es eso. Me Por pierdo causa de la en palabra. voz alta. ¿Qué significa por causa de la palabra? Yo, Juan, Por andar vuestro como hermano, predicando. Exactamente. partícipe vuestro- Ya había sucedido antes, recuerden. A Juan y a Pedro los Se los encarcelaron. encarcelaron por predicar en Judea. Dijeron, ya no prediquen en ese nombre. Y a hoy en día, como haciendo uso del texto de Eclesiastés 1:9, que es lo que fue lo mismo que será, hoy está sucediendo lo mismo. Para empezar, en Inglaterra están quitando de las redes sociales todo lo referente a la Biblia. Ya no vas a poder encontrar en las redes sociales en Inglaterra la Biblia. Entonces, muy pronto también van a cuestionar aquí las predicaciones por vía de las redes sociales. Pues ya en México lo están queriendo hacer. Sí. Y aparte de eso, lo que sí ya es, ya está establecido es que si algún predicador predica o habla sobre el homosexualismo, esta sesión. Entonces, ¿dónde nos quedamos? en el 7. Yo en mi casa. 1:9. ¿Qué leímos? Apocalipsis 1:9. 1:9 Bueno. fue. Sí, de Juan y Jesús, Ahora vamos a ver vuestro hermano. qué era Patmos. Patmos es la isla que debe su forma al libro del Apocalipsis. Pues fue ahí donde dice Juan que escribió las visiones que narra en este libro. Patmos está ubicada en el mar Egeo, ¿Grecia? al oeste de Asia, a unos 100 kilómetros de Éfeso. Posee una superficie de 16 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho, rocas y sin árboles. O sea, esto se asemeja a ¿qué parte de nuestro México se parece a este lugar? ¿Chihuahua? No. Las Islas Marías. Ah, Ese es Patmos, mexicano. sí, sí. Las Islas Marías, ¿Dónde queda esta Islas Marías? En ¿Perdón? Cancún. Por Campeche. Pacífico. por Campeche. Por ahí quedan las Islas Marías, a donde mandan a muchos presos. Nomás que con la diferencia que allá no hay rejas. Es una isla y andan Pero sueltos. puro tiburón. ¿Sí? No pueden ni escaparse porque se los comen los tiburones. Pues sí está.
Ese es A los que ya el están equivalente a la isla de sentenciados ya Patmos. de Ajá. por vida. Y tiene más o menos la misma superficie, ¿eh? Más o menos. Bueno, entonces, desde los días del emperador Nerón, Roma usaba esta isla como lugar de destierro político. Y aunque hay diversas versiones sobre las causas y el por qué Juan se encontraba en aquella isla, aceptamos la versión de que Juan se encontraba en Patmos como preso político, habiendo sido desterrado por el emperador Domiciano en el año 95 después de Cristo. Bueno, ¿por qué era preso político? Bueno, nosotros decimos que fue encarcelado por predicar la palabra de Dios. Aquí dice que era preso político porque en aquel entonces, si tú hablabas de algún personaje que no fuera el emperador, porque había inclusive la ley de la adoración al emperador, el emperador se creía Dios y tenían que adorarlo como Dios. Entonces, si hablabas de alguien más que no fuera el emperador, estabas en contra de la política romana. Y obvio, Juan hablaba de Jesús Ajá. como el Mesías, como el rey de los judíos, y el emperador pues quedaba atrás, entonces lo encarcelaron por eso. Y ahorita, Era preso político. ahorita los emperadores vienen siendo los papas, ¿no? Sí, bueno, pues recuerda que Adoptaron. el mismo nombre que usaban los emperadores, que era de obispo, Ajá. el mismo nombre están usando los papas, porque el catolicismo proviene de Roma, del sincretismo de Roma, el paganismo de Roma. De ahí surge la Iglesia Católica Romana. Y por ello es que entonces la palabra obispo se le quedó a los sacerdotes católicos. Y ahora se reúnen cuando tienen que Cónclave. elegir un papa, se reúnen en la capilla Sixtina, se reúnen 72 haciendo alusión al Sanedrín de 70 más 1, ¿se acuerdan? Sí. Se reúnen 72 obispos para elegir un papa. Y después si sale humo blanco, habemos papa. Y así mismo exactamente era como elegían a un A emperador. los emperadores. Cuando elegían a un emperador, igual salía la chimenea y salía humo negro, todavía no lo elegían. Si salía humo blanco, salían a decir, habemos emperador. Y precisamente de ahí la similitud que viene la Iglesia Católica Romana de los romanos. Por eso se hace llamar católica, apostólica y romana. ¿Sí? Porque proviene de Roma y dicen que Pedro fue el primer papa. Cuando surgió la Iglesia Católica Romana, Pedro tenía más de 400, 500 años de muerto. ¿Cómo podría ser el primer papa? Si existiera el papado en la Biblia, el primer papa no hubiera sido Pedro, hubiera sido Jesús mismo, ¿no? Si Él mismo. existiera el papado en la iglesia, en la Biblia. Bueno, vamos a darle término con esta lectura. Ya vimos que estaba en el año 95 después de Cristo. Por causa de andar predicando la palabra de Dios, aquí ya nos lo dice más claramente, y el testimonio de Jesucristo, fue liberado 18 meses después, en el año 96 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Nerva, y siguió con vida hasta el año 98 después de Cristo, siendo Trajano el nuevo emperador de Roma. Recuerden que también les di en los varones el día sábado, les di también una de las grandes persecuciones, aquí o en el tema, aquí en los varones. Ajá, fueron los varones. Que hubo una gran persecución por medio del emperador Trajano. Ajá, sí. Fue creo que la tercera o cuarta persecución de la iglesia evangélica. Bueno, entonces No, no. Ah, sí. ¿Verdad que sí nos lo dio? Ya llegamos, sí. El sábado. Al decir Juan estaba en la sábado. isla, que lo escribió fuera de Patmos, y eso sería a fines del 96 y principios del 97. Datos desde luego tomados del compendio manual de la Biblia por como el libro que tengo, el diccionario que tengo El de Henry. los comentarios. Matthew Henry. No, está bien grandote, sí. Matthew Henry. Bueno, el Apocalipsis, páginas 608 al 615 de ese libro. Bueno, hasta aquí, creo que aquí vamos a aterrizar. Préstame Su marcador. su marcador. Si todo sale bien,
después con tiempo, nadie tiene este estudio, ¿verdad? No. Engargolado. Bueno, les vamos a hacer este estudio, a cada quien le vamos a hacer su copia, pero obvio ustedes lo van a tener que comprar. Sí. Yo no lo vendo, ¿eh? A lo que me refiero, los libros vienen. Ya tiene su por ejemplo, rayón. miren, viene cosas que yo rayé hace mucho. Ah. Esta es una copia todavía del original. Entonces, pero pues, eso no, sin mancha. sin-